oímos la palabra avivamiento, muchas personas pensamos en esa situación donde se levanta y se llena la ciudad de personas compartiendo a Cristo, evangelizando, y todo el mundo está feliz y todo el mundo está contento y todo el mundo está ansioso, y personas claman y claman y claman por un avivamiento. Pero quisiera que habláramos en esta mañana por aquellas personas que claman por un avivamiento, y pensemos, hermanos, y tomemos este tema de una manera sensata en nuestra mente y en nuestro corazón. Estas personas sabrán realmente lo que están pidiendo cuando estas personas están clamando: Dios, manda un avivamiento, Señor, manda un avivamiento. Mi pregunta es: ¿qué están pidiendo cuando están pidiendo un avivamiento? ¿Qué es lo que está pasando por sus mentes? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y no es que les quiero decir que el avivamiento sea malo, pero queremos saber si realmente estamos conscientes de nuestra petición. Mire que el Señor dice que en verdad pedimos, pero no pedimos bien. Dice que no pedimos, no sabemos pedir. Dice que su Espíritu Santo intercede por nosotros también. Así que es bueno que sepamos qué estamos pidiendo a Dios cuando estamos pidiendo un avivamiento. No es que esté malo, como le digo, pedir el avivamiento, pero que seamos conscientes de cómo va a llegar ese avivamiento en nuestra vida, de qué manera Dios va a usar ese avivamiento para tocar los corazones. Así que es importante que toquemos este tema para que sepamos cómo viene en verdad ese avivamiento. Porque hemos pensado muchas veces que ese avivamiento viene por un movimiento apostólico que se levanta, y entonces estos apóstoles se levantan sobre las ciudades, y son estos apóstoles los que imponen sus manos sobre nosotros, y cuando nos ungen nuestra cabeza, de ahí, de la noche a la mañana, por la imposición de manos de este movimiento apostólico que se ha levantado, somos llenos del Espíritu Santo, somos renovados en nuestra mente, somos transformados para predicar con poder la palabra del Señor. Y de la nada ya nosotros estamos haciendo todo esto porque alguien nos impuso manos, porque llegamos a un lugar donde está el movimiento apostólico y nos impusieron manos. Pero la pregunta es: ¿funciona realmente esto así? Porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el Señor le dice a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti. Sí, se le comunicó un don espiritual a través de la imposición de manos. Sí, se le confirmó en su llamado. Pero hay un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer, porque el consejo que Pablo le da a Timoteo es: aviva el fuego del don de Dios que está puesto en ti. Quiere decir que hay un trabajo que usted y yo necesitamos hacer. Hay un trabajo que usted y yo necesitamos ponerle acción. Que debemos creerle al Señor, que Dios nos ha dado dones, que Dios nos ha dado talentos, que hay un llamado, que se nos ha orado, porque esa persona que oró por nosotros vio que realmente teníamos un llamado. Pero Pablo le dice a Timoteo: aviva el don. Pero en esta mañana no estamos hablando de avivar el don de Dios que ha puesto en nosotros, sino de ese movimiento que creemos que va a venir en masa por multitudes. Entonces vemos aquellos movimientos tan grandes que se levantan, y vemos que aquellos movimientos nos prometen una reforma, nos prometen una prosperidad, nos prometen una conquista. Y nosotros salimos realmente en ese momento, nosotros salimos avivados, nosotros salimos creyendo, fortalecidos, y decimos: sí, yo tengo la victoria, yo tengo aquí, yo tengo allá. Pero hermanos, escuchamos a otro predicador entonces que no es del movimiento apostólico y nos dice: hermano, no corras tanto, porque estás empleitado con tu hermano, necesitas poner esa situación en orden, porque estás enemistado con tu papá,
Necesitas perdonar. Si tu padre fue malo, si tu padre hizo muchas cosas malas, pero necesitas perdonar. Y hasta que no perdones, el Señor te va a tener ahí trabado en el mismo punto. No te estés creyendo ningún movimiento apostólico que de la noche a la mañana el Señor va a triunfar sobre tus enemigos y los va a clavar en la cruz, porque tú mismo no has hecho lo que debes hacer. Porque muchas veces la persona está enemistada con nosotros, pero porque hemos sido nosotros lo que hemos provocado aquella situación. Entonces viene este predicador que nos dice, hermano, necesitas arrepentirte, necesitas dejar la fornicación, necesitas dejar el adulterio, necesitas dejar todas estas cosas que no te dejan alcanzar la meta que Dios tiene para ti. Y decimos, no, tú sabes que yo no quiero oír ese predicador, no, tú sabes que yo no quiero oír a esa persona porque esa persona no me gusta. Yo fui en aquel lugar y en aquel lugar yo vine contento porque en aquel lugar me declararon que yo iba a ser victorioso, que yo iba a obtener la victoria sobre mis finanzas, me declararon que yo iba a obtener la prosperidad, que yo iba a obtener mi casa. Y Pablo habla de esas cosas, hermanos, y está aquí en la palabra del Señor. Y parece ser que Pablo era el tipo de predicador que era el que confrontaba el pecado. Y Pablo decía, espérate, que yo no quiero que así como la serpiente engañó a Eva, a ustedes también los engañe. Y estaba hablando acerca de este movimiento. Sí, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a 2 de Corintios, y quiero que usted busque conmigo esta porción de la palabra. 2 de Corintios capítulo 11, y vamos a ir al verso 3. Mire lo que dice el Señor. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia, hay una astucia, hermanos, hay una astucia. ¿Qué es lo que a nosotros nos gusta que nos digan? ¿Cuál es la comezón que tenemos en nuestro oído? Eso es como cuando las mujeres estamos enamoradas. Si el hombre se acerca y lo que nos dice es, uy, qué fea que estás, no nos va a gustar. Pero si el hombre se acerca y dice, uy, qué rico que huele, tenemos comezón, queremos seguir escuchando. Pero si el hombre se acerca y dice, ¿tú sabes qué? Te sentí un mal olorcito, te pusiste desodorante, no nos va a gustar, nos vamos a sentir mal. Nuestra comezón es en las cosas bonitas. Él habló acerca de esa comezón de oír en el último tiempo. Y Pablo dice, yo temo, dice Pablo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Perdidos, tu sentido sea perdido, oiga bien, de la sincera fidelidad a Cristo. Y cuando estamos hablando de esa sincera fidelidad, ¿de qué estaremos hablando? Estamos buscando a Cristo por los panes, por los peces, por la prosperidad, por la conquista, porque ponga a nuestros enemigos debajo de la planta de nuestros pies. O estamos buscando a Cristo porque nos hemos arrepentido de nuestro pecado, porque nos han confrontado con las cosas que estamos haciendo y que no están bien. Pero vamos a seguir leyendo. Dice Pablo, porque si viene alguno predicando otro evangelio que el que os hemos predicado o recibisteis, o otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Por qué toleráis? ¿Por qué toleráis estas cosas? Y mire que en el verso 1 Pablo le dice, ojalá me tolerarais un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo, porque Pablo era fuerte. Dice aquí que sus cartas eran duras, su mensaje era fuerte, porque Pablo confrontaba nuestro pecado. Entonces dice todavía aquí, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada soy inferior a aquellos apóstoles. Pero saltemos al verso 13 para que usted pueda leer esta preciosa carta en 2 de Corintios 11 y con más tiempo. Porque en el verso 13 le dice, porque estos falsos apóstoles, oiga bien, estamos hablando que en el verso 3 él está diciendo que él teme que como la serpiente engañó a Eva, también nosotros seamos extraviados. Y en el verso 13, en el mismo capítulo, hablando del mismo tema, él le dice, porque estos falsos apóstoles, le dice,
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oiga bien, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que así también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que estamos viendo que Pablo nos está dando una exhortación. Y mire, en mi pueblo decía, o por lo menos mi mamá me decía a mí, mijita, guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata es porque el soldado es bien tonto. Así que la guerra está avisada para nosotros. Y guerra avisada no mata soldado. Pablo está hablando de este tipo de personas que nos van a hablar cosas bonitas a nosotros. Pero que este tipo de personas en verdad son obreros fraudulentos. ¿Qué es lo que sucede? Este tipo de obreros fraudulentos nos van a prometer cosas que verdaderamente son cosas que van a inflar nuestro ego, son cosas que van a hincharnos, que lejos nos van a llegar a hacernos humildes. Que no están buscando que nosotros seamos mansos y humildes de corazón, sino que están buscando que seamos líderes, que seamos unos empresarios cristianos, y nos están hinchando y nos están hinchando y nos están apartando de nuestra sincera fidelidad al Señor. Pero es que estos obreros, ¿cómo llegan? Bueno, estos obreros llegan diciéndote, mira, tienes que hacer esto, y no, el Señor te va a dar la victoria, y hoy estamos profetizando sobre tal cosa, y aquí y allá, y al final, te sacan el punto de que debes dar algo. Y en ese dar no es que necesariamente sea malo, porque Pablo también habló acerca de lo que había que darle a los santos. Vamos atrás y vamos a ir al capítulo 8. Y él está hablando acerca de la ofrenda hacia los santos y cómo él se condujo acerca de la ofrenda hacia los santos. Pero es importante que notemos algo, porque hay promesas que nos hacen hacer estos falsos apóstoles. ¿Y por qué le estoy hablando de los falsos apóstoles y como que me he quedado ahí? Porque quiero mostrarle lo que hace el falso avivamiento y el avivamiento genuino que viene de parte del Señor. Entonces resulta ser que estos falsos apóstoles empiezan a solicitar de usted algo y le dicen, mira, tú tienes que pactar con tu Dios, pacta por tu casa, pacta por tu deuda, pacta por tu matrimonio. Y usted empieza a ver aquello y dice, pero espérate, qué lindo, yo voy a pactar con Dios, yo voy a hacer esto. Pero mire qué tremendo, porque dice el apóstol Pablo también aquí, porque una cosa es que usted tenga la voluntad dispuesta para dar, para servir al Señor, para cooperar en la obra del Señor. Pero mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que así como estuviste pronto, y está hablando acerca de la ofrenda, está hablando acerca del dinero. Ahora sí, así como lo prometiste, así tienes que estar dispuesto también para hacerlo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tú quieres hacerlo o lo quieres hacer porque el apóstol lo pidió? Porque el apóstol dice que para que se te cumpla todo lo que se te dio, tú necesitas dar. Pero qué bonito, porque si en su corazón hay algo genuino para dar a Dios, para la obra de Dios, para la manutención de un siervo, es porque Dios ha puesto en su corazón que usted lo haga. Pero usted tiene para dar, porque si hablamos acerca de lo que Dios le pide, pues ok, Dios le pide el 10% de lo que usted gane, no de lo que usted no tiene, de lo que usted gane. Así que Dios no le está pidiendo una cosa extra o una cosa que si usted no trabaja, usted tiene que dar. Así que yo quiero que ustedes lean este verso. Dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que así como estuviste pronto para querer, así también lo estéis para cumplir conforme a lo que tengáis. Porque primero, dice, hay la voluntad dispuesta, será aceptada en lo que uno tiene y no en lo que uno no tiene. Entonces estas personas nos llevan a pactar sobre cosas que no tenemos, sobre dinero que no tenemos. Y aquí en 2 de Corintios 8, verso 12 dice que usted va a dar de lo que usted tiene, no de lo que usted no tiene. Usted va a prometer y va a entregar al siervo, a la iglesia, lo que usted tiene, no lo que usted no tiene. Pero nos gusta que nos estén llevando tras aquel avivamiento, tras aquella conquista y tras aquellas situaciones que ya el apóstol Pablo ha venido hablando.
Entonces usted me dice, bueno, ¿y entonces cómo podemos entender un verdadero avivamiento? Yo los voy a llevar a través de la palabra del Señor para que a partir de hoy usted empiece a ver cuándo Dios va a traer un verdadero avivamiento. Vamos a ir al libro de Hechos y vamos a mostrarle por la palabra del Señor cómo fue que empezó el avivamiento en la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo fue que en verdad empezó el avivamiento entre los apóstoles? ¿Cómo fue que Dios lo hizo? Sí, ok, en el día de Pentecostés, ese día fue un día prometido para los apóstoles, ese fue un día que ellos estaban esperando. Pero después de esto, ¿cómo es que la iglesia ha terminado hasta aquí? ¿Cómo es que aquellos 12 hombres hicieron el trabajo? ¿Cómo fue que la palabra ha llegado hasta este momento y después de 2000 años seguimos perseverando? ¿Cómo es que la iglesia de Cristo sigue perseverando después de 2000 años? Vamos al libro de Hechos y vamos a ir al capítulo 8 y vamos a ver qué es lo que pasaba aquí. Y vamos a hablar acerca de un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Dice que Saulo consentía, dice, en su muerte, estaba hablando acerca de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. En aquel día, cuando Pablo era Saulo de Tarso, hubo una gran persecución, oiga bien, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La iglesia empezó a sufrir persecución y toda la iglesia fue esparcida. Todo el mundo tuvo que huir. Los únicos que se pudieron mantener en unidad fueron los apóstoles de Jesucristo. Entonces dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, necesitamos usar nuestra razón. ¿De qué manera Cristo tocó su corazón? ¿De qué manera Cristo tocó mi corazón? ¿Acaso no ha sido a través de las tribulaciones que ha venido ese avivamiento a nuestra vida? ¿Acaso no ha sido a través de la persecución que hemos pasado? ¿Acaso no fue la iglesia avivada a partir de esta situación? Que Pablo persigue a la iglesia, agarra a Esteban y lo mata. Esteban fue el primer mártir de Jesucristo. Y este era un muchacho y estaba consintiendo su muerte. Y esta gran persecución hizo que la iglesia empezara a esparcirse. Todo el mundo corriendo, queriendo salvar su vida. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Estas personas se llenaron más de fe. Estas personas empezaron a hablar más del Señor y podemos ver que la iglesia empezó a crecer y la iglesia empezó a multiplicarse. Así que podemos ver por la palabra del Señor que lo que trae avivamiento, hermanos amados, es la misma tribulación, es la persecución. Es el ver que están matando personas, es el ver que se levantan guerras, naciones contra naciones, y aquella situación que nos hace que se salga de nuestras manos, nos hace doblar nuestras rodillas y tirarnos al suelo y clamar a Dios, y ahí se está produciendo el avivamiento. Desafortunadamente, nosotros los seres humanos, cuando estamos bien, pareciera que nos alejamos del Señor. Pero cuando viene el avivamiento, cuando viene la persecución, cuando viene la aflicción a nuestro corazón, es cuando realmente se empieza a dar el avivamiento en cada uno de los hijos del Señor. Porque cada uno de aquellos que nos hemos decidido por Cristo, no tenemos a quién ir, y se le decimos al Señor: Señor, ¿a quién voy a ir? No tengo dónde ir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, te pedimos perdón por nuestra ciudad. Señor, te clamamos por nuestro país, y empezamos a clamar y empezamos a clamar. Pero ¿qué tuvo que suceder para que este avivamiento y el buscar de la presencia del Señor se empezara a dar? Tuvo que suceder una situación adversa en nuestra vida. Los discípulos empezaron a pasar pruebas, pero el evangelio crecía y el evangelio se esparcía por todos los lugares. Pero ¿sabe qué? Muchos pagaron por su propia vida. Muchos pagaron por su propia vida.
Y sí, lo que dice nuestra hermana Julia, aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos, en medio de estos tiempos. Estamos viviendo tiempos finales. ¿Y cómo Dios va a avivar la obra en medio de los tiempos? A través de la persecución que sufre la iglesia. A través de que el problema que se da por lo que nosotros no tenemos avivamiento muchas veces es porque estamos relajados, es porque estamos viendo al Señor allá como de lejitos, es porque estamos durmiendo, es porque estamos demasiado distraídos, es porque no nos interesa, es porque ya nuestro dolor es nuestro dolor y el dolor del hermano es el dolor del hermano. Pero cuando empezamos a ver estas situaciones que se empiezan a dar y empezamos a ver que me duele lo que le están haciendo a la familia de mi hermano, cuando vemos que me duele lo que le pasó a mi vecino, cuando vemos que hay una impotencia porque no podemos ayudar a aquellas personas que están sufriendo injustamente y que ciertamente muchas veces el justo paga por el pecador, Dios levanta un avivamiento en medio de los tiempos. En medio de los tiempos Dios hace esa obra maravillosa. A muchos les está costando la vida para que usted y yo podamos avivarnos, para que usted y yo nos levantemos, para que la iglesia siga creciendo, para que Cristo no nos encuentre dormidos, fríos, tibios, para que no nos vomite de su boca. Pero allá de nosotros, si vamos a escoger seguir queriendo resolver bajo nuestra propia manera de ver las cosas. Porque ciertamente los cristianos se levantaron dando testimonio del poder de Dios y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. El Señor una y otra vez nos habla de que nosotros no debemos entristecernos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Lo dice el libro de Santiago: amados míos, gozaos cuando halléis en diversas pruebas, porque sabemos que la prueba de vuestra fe, o sea que nuestra fe va a ser probada. Claro que sí. Y dice que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Y tenga, dice, la paciencia su obra perfecta para que seamos justos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría en medio de la prueba, dice Señor, pídala a Dios, el cual la va a dar abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando de que lo va a recibir del Señor. Así que vemos entonces que realmente la palabra nos deja claro que nuestra fe va a ser probada. Y esa prueba debe de producir en nosotros un avivamiento. Debe de producir en nosotros gozo, debe de producir en nosotros búsqueda del rostro del Señor. Eso es lo que la prueba debe de producir en cada uno de nosotros. Pero si el Señor está cerca a venir y el Señor no quiere, dice la palabra de Dios, que Jesucristo, el propósito de Cristo fue venir porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es tan grande el amor del Señor que tiene que permitir que haya sufrimiento entre nosotros para que busquemos su rostro, porque es de la única manera que nos puede salvar. Cuando buscamos el arrepentimiento, cuando buscamos el rostro del Señor, cuando buscamos ponernos a cuentas con el Señor. Entonces es importante que nosotros empecemos a ver realmente cuál es el propósito del avivamiento. ¿Hincharnos y hacer sentir mal a los que están debajo de nosotros? ¿Y hacernos empresarios? ¿Y ganar miles de conquistas sin haber padecido nada? ¿Sin haber abandonado nuestro viejo hombre? ¿Sin despojarnos del viejo hombre? ¿Sin quitarnos todas esas cosas del pecado que nos asedian día tras día? Solamente porque pactamos por una cantidad de dinero que para Dios eso no tiene ningún significado. El Señor quiere que su alma y la mía sean salvas. Es importante ver las promesas que obtenemos cuando vamos a pasar a través de la prueba. Vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 22, en una carrerita ahí. Porque Dios es tan bueno que el Señor no nos ha dejado a nosotros sin una respuesta en medio de la prueba. No nos ha dejado a nosotros sin una esperanza en medio de la prueba. Miren lo que pasó con Simón Pedro.
Jesucristo le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, le dice el mismo Jesucristo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que necesitamos ser zarandeados como trigo, para que después de ser zarandeados, podamos estar fortalecidos. Quiere decir que no nos van a matar en la batalla. Vamos a ser fortalecidos cuando seamos zarandeados como trigo, cuando el Señor le permite al enemigo que nos zarandee como trigo, como sucedió con él, y le dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Alienta a tus hermanos, déjales saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Déjale saber que tú también estuviste en esa prueba en determinado momento, pero que Dios te fortaleció y Dios te sacó del pozo cenagoso. Dios te sacó de la desesperación. Dios lo hizo, y si lo hizo por ti, hermano, si lo hizo por mí, lo va a hacer por ti. Y entonces tú estás confirmando a tus hermanos. Tú los estás confirmando. Así que vemos promesas del Señor cuando nosotros vamos a entrar a la prueba. Nosotros vamos a ser avivados, porque no hay otra manera de avivar si nosotros no hemos sufrido la prueba. No hay otra manera de que usted confirme a su hermano si usted no le puede decir: hermano, ¿tú sabes qué? Yo pasé por esa misma situación que tú estás pasando. Pero ¿qué es lo que hay en nuestros oídos? ¿Qué es realmente lo que deseamos escuchar? No soportamos el mensaje de Pablo. Pablo dijo: mis cartas son duras, y el aspecto en verdad de él es tosco. ¿Qué nos gusta? Deleite para nuestros ojos que nos predique un hombre precioso, maravilloso, y aparte de eso que nos diga: hermana, tú eres preciosa, tú eres una reina, vas a ser prosperada, ungida del Señor, vas a entrar en la conquista. Pero a la hora de ir a la batalla, ¿realmente va a ser? ¿Realmente lo vamos a lograr? ¿Realmente vamos a tener suficiente dominio propio para callar cuando alguien nos vituperee? ¿Realmente vamos a tener humildad cuando alguien nos quiera humillar? ¿Realmente vamos a podernos negar a nosotros mismos y desenvolvernos en el fruto del amor? Que dice el Señor que el amor es sufrido. Vamos a ser sufridos, benignos. No nos vamos a enaltecer, no vamos a buscar lo nuestro propio. Realmente, seamos sinceros, ¿cómo nos vamos a desarrollar si solamente nos están hablando de conquista? ¿Usted cree que va a haber un avivamiento así si realmente no hemos muerto a nuestro viejo hombre para que nuestro nuevo hombre, para que el hombre interior crezca y se desarrolle como debe desarrollarse? El Señor ha prometido que cuando pasemos por el fuego no nos vamos a quemar. Si estamos en pruebas, el Señor nos va a guardar. Sí, vamos a ser zarandeados, pero vamos a ser avivados y vamos a poder avivar a otros, vamos a poder confirmar a otros. Cuando otro también necesite, porque Santiago lo dice, es necesario la prueba de vuestra fe. Dice que nos encontremos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Vamos al libro de Isaías, ya casi estoy terminando. Y quiero mostrarle lo que le estaba diciendo en este momento acerca de lo que el Señor promete con nosotros cuando nosotros realmente estamos caminando en la voluntad del Señor y estamos pasando la prueba y estamos pasando por momentos de dificultad. Dios es maravilloso, hermanos, Dios lo hace. Mire lo que dice aquí: ahora así dice Jehová, hacedor tuyo, oh Jacob, formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú, le dice el Señor. Y ahora bien, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
¿A usted le parecen poco estas promesas cuando decidimos realmente aceptar la disciplina del Señor? Cuando decidimos realmente aceptar la voluntad de Dios. Yo sé que no es fácil aceptar la voluntad del Señor. Yo sé que no es fácil aceptar la voluntad del Señor cuando tocan a alguien que nosotros amamos. Yo sé que no es fácil aceptar la voluntad del Señor cuando se tocan nuestras finanzas, cuando se tocan cosas que realmente son prioridad para nosotros, para nuestra vida. Porque muchas veces podemos decir, no, yo le sirvo al Señor con todo mi corazón, pero si pierdes tu hijo, vas a seguir amando a Dios de la manera que Job lo hizo, que perdió todo lo que tenía, todo. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, dijo Jesús. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que hayas salido de la prueba, una vez que hayas salido de la situación dura donde tu fe fue probada, confirma a tus hermanos. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 5. Vamos a pasar en una carrerita para acá. Mateo 5, verso 10. Vamos a leer ahí. Gracias, Padre. Ya estoy terminando, amados. Perdón. Dice la palabra del Señor, mire esto, qué hermoso, qué precioso, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados somos cuando cada uno de nosotros padecemos persecución. En la persecución, hermanos, recibimos el avivamiento. El avivamiento viene a través de guerras. El avivamiento viene a través de contiendas. El avivamiento viene a través de persecución. El avivamiento viene cuando nos echan en la cárcel. El avivamiento viene cuando nos matan un hijo. El avivamiento viene cuando nuestro hijo se enferma. El avivamiento viene cuando te quedas viuda. El avivamiento va a venir porque si estás en la perfecta voluntad del Señor, el Señor no te va a dejar ahí. El Señor va a avivar tu vida, tu obra en medio de los tiempos para que podamos seguir trabajando en este plan que Dios creó, que es un propósito y un proyecto para vida eterna. Recuerde que el libro de Romanos 8:28 dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que cuando las cosas empiecen a venir, tengamos que saber que todo, absolutamente todo, obra para bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que cada uno de nosotros pasa pruebas diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos ser instruidos en aquel propósito para el cual Dios nos llamó. Y una vez que hemos pasado por esa prueba, vamos a estar capacitados para hacer perfectamente la obra maravillosa del Señor. Así que, amados, fortalézcase en el Señor, en el poder de su fuerza. Termino con este versículo para que usted se fortalezca en el Señor y usted entienda que cuando la prueba toque su ciudad, su casa, su país, Dios está procurando un avivamiento en medio de los tiempos, porque los tiempos se acercan. El tiempo es este. El Señor está a las puertas. Y si no provocara el Señor esta tristeza, si el Señor no provocara esta leve situación, no nos volviéramos a Él, no buscáramos su rostro, seguiríamos en la misma situación, seguiríamos en el mismo sueño espiritual. Así que estas cosas nos despiertan, pero esta es la promesa que obtenemos de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora bien, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, dice el Señor. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.